está bien, creo que está ¿Ya bien. me veo? Sí, sí, Sí está me veo, bien, ¿no? está bien, sí, sí. Yo creo que es algún problema de definición, no sé, parece más de... Bueno, buenas tardes a todos, sean todos muy bienvenidos a Canal Espiritismo para las Américas, con David, con Víctor, con Noemí. Hola. Hola, hola. Aquí de Sao Paulo, Brasil, y Víctor, David y Noemí están en México. Noemí no se ve con la cámara. No, es un relajo. Mira, la quiero poner y no se pone, y cuando no la quiero se pone. Ya. Tengo que revisar. Ya, no importa. Bueno. Te escuchamos. Sí, sí. Vamos a pedirle ahí a David que pueda hacer la oración. Por favor, David. Sí. Por favor, para hacer nuestra conexión. Vamos a hacer unas 3 respiraciones profundas, pausadas, para ir aquietando nuestra mente, nuestras emociones y centrar la atención en el corazón, visualizándolo como un sol inmenso de sabiduría, de paz, de amor, que nos predisponga a tener la actitud adecuada para recibir esta instrucción. Asimismo, pedimos la presencia de los espíritus mayores, de nuestros hermanos y guías que nos asistan en esta sesión, tanto para los que exponen y los que recibimos el conocimiento de estas lecciones. Pedimos al Maestro Jesús, a la Divina Madre María, que asistan a todos nuestros hermanos que necesitan orientación, consuelo y guía para que puedan superar las adversidades en la vida, y también para nuestros hermanos desencarnados para que encuentren iluminación en estas enseñanzas. Que así sea. Gracias. Que así sea. Víctor, ¿quieres leer hoy día? Sí. ¿Sí? Ya. Sí. ¿Tienen bien la pantalla bien? Sí. Sí, se ve bien. Nada más que sea el capítulo que vais a poner. Ahí estamos con Dona Laura y André Luis. Ah, sí. Nociones del hogar, capítulo 20. Adelante. Deseando obtener valores educativos que fluían naturalmente de la palabra de la señora Laura, pregunté curioso, desempeñando tantos deberes, ¿todavía tiene usted atribuciones fuera de la casa? Sí, vivimos en una ciudad de transición. No obstante, las finalidades de la colonia residen en el trabajo y en el aprendizaje. Las almas femeninas asumen aquí numerosas obligaciones preparándose para volver al planeta o para ascender a esferas más altas. La organización doméstica en nuestro hogar es idéntica a la de la Tierra. Con un gesto muy significativo, la interlocutora contestó: es el hogar. Pero no te escucho. No, esta es la pregunta, ¿no? Que el gesto muy, Sí. lo que vamos a estudiar. Si vivimos en una ciudad de transición, no obstante, las finalidades de la colonia residen en el trabajo y en el aprendizaje. Las almas femeninas, bueno, ahí puede venir un poco un enredo, ¿no? Porque el espíritu no tiene sexo. Entonces habla de las almas femeninas, asumen aquí numerosas obligaciones, preparándose para volver al planeta o para ascender a esferas más altas. Entonces, cuando nosotros estamos en la pregunta 202 del libro del espíritu, cuando Kardec hace la pregunta, cuando somos espíritus, ¿preferimos estar encarnados en el cuerpo de un hombre o en el de una mujer? Eso le importa poco al espíritu, depende de las pruebas que deba sufrir. Los espíritus se encarnan como hombre o como mujeres porque no tienen sexo. Como deben progresar en todo, cada sexo, al igual que cada posición social, les ofrece pruebas
y deberes especiales, así como la ocasión de adquirir experiencia. El que fuera siempre hombre solo sabría lo que saben los hombres. Entonces, en realidad, esto que las almas femeninas asumen aquí numerosas obligaciones. Hay un estudio que nosotros podemos aprofundizarnos más adelante, pero existen sí, somos espíritus, y el espíritu no tiene sexo, no es hombre o no mujer, pero las almas sí pueden ser más femeninas y masculinas, pero esto lo vamos a ver en un segundo momento, en un momento más adelante, cuando empecemos realmente a puntuar. Pero lo importante es lo siguiente, que sea, los espíritus, ellos todavía están con una mente muchas veces de la encarnación anterior. Entonces ellos en el mundo espiritual, como hasta en nuestro hogar, se ven que todos tienen o formato del hombre o formato de mujer, porque tienen mucho a ver con la parte mental. Entonces, se preparan para que cuando ocupen un nuevo cuerpo puedan ser hombres o pueden ser mujeres. Entonces, cuando ella dice, asumen numerosas obligaciones, las almas femeninas, preparándose para volver al planeta o para ascender a esferas más altas. ¿Ok? Eso incluso se estudia ya en un nivel ya tercer año de filosofía espírita, tercer, cuarto año, pero es importante aquí que uno pensemos un poco en esto, en la realidad que el espíritu no tiene sexo. Por otra parte, en el libro de espíritu también el capítulo 2, perfección moral, por otra parte los sexos solo existen en la organización física, dado que los espíritus pueden adoptar uno u otro sexo. No hay diferencia entre ellos en ese aspecto y por consiguiente deben gozar de los mismos derechos. Te puedes seguir, Víctor. No sé si quieren comentar o seguimos. Bien, bueno, solamente añadir un poquito a lo que tú dijiste, que efectivamente la encarnación que se ha dejado, digamos que deja su sello en el periespíritu de la persona, ¿no? O sea, del ser desencarnado, digamos que si fue mujer, pues bueno, va a llevar digamos, como que el formato de femenino o de masculino según el caso, y posteriormente ya si reencarna en un cuerpo diferente del otro sexo, ya cambiará totalmente en esa situación. Pero de momento, al momento de desencarnar, pues digamos que el espíritu se ostenta como lo que acaba de dejar de ser en la materia. ¿Verdad? Muy buena contribución, Víctor, exactamente esto. Yo quiero decir algo. Adelante. Claro. Aquí nos señala la importancia de tener la experiencia total, tanto de la parte femenina como de la parte masculina. Ese arrojo que debe tener el hombre para la vida y esa sensibilidad y amorosa de la mujer y todo lo que conlleva. Entonces, para completar la formación como alma, pues se requiere ambas experiencias. Eso es todo, gracias. Sí, muy bien. De acuerdo. Continúo con la lectura. Es el hogar terrestre el que desde hace mucho tiempo se esfuerza por copiar nuestro instituto doméstico, pero los cónyuges por allá, con raras excepciones, están aún mondando el terreno de los sentimientos invadido por las hierbas amargas de la vanidad personal y poblado por monstruos de celos y egoísmo. Cuando regresé del planeta, la última vez traía, como es natural, profundas ilusiones. Coincidió que en mis crisis de orgullo herido fui llevada a oír a un gran instructor en el Ministerio de Esclarecimiento. Desde ese día penetró en mi espíritu una nueva corriente de ideas. ¿No podría decirme algo de las lecciones recibidas? Indagué con interés. Bueno, como habló también Víctor, uno cuando llega al mundo espiritual,
uno no solo con el espíritu no tiene la forma de que uno ocupó en la última encarnación, como también trae las ideas. Entonces, ella en realidad, la dona Laura, ella estuvo en el Ministerio de Esclarecimiento y todavía tenía crisis de orgullo herido, ¿no? Entonces, él habla aquí un poco de las parejas que, con rara excepción, que se entregan mucho a los sentimientos de la vanidad personal, de los celos y del egoísmo. Entonces, es una crítica obviamente también a lo que pasa en las parejas y hoy día, sobre todo, que vemos que de 100 casamientos, ¿cuántos sobreviven ahí 10, 20 años, no? Que sea, la mayoría termina los 5 años, los 7 años, entonces, porque realmente todavía hay un... todavía las personas no saben de alguna forma convivir y entender exactamente por qué existe el matrimonio, ¿no? Entonces, cuando vamos a la pregunta 774, dice, hay personas que del abandono que los animales hacen de sus crías, infieren que en el hombre los lazos de familia no son más que un resultado de las costumbres sociales y no una ley de la naturaleza. ¿Qué debemos pensar al respecto? El hombre tiene un destino diferente a lo de los animales. ¿Por qué? Pues siempre se pretende equipararlo con estos. En él hay algo más que necesidades físicas, existe la necesidad de progreso. Los lazos sociales son necesarios para el progreso y los lazos de familia hacen más estrechos los lazos sociales. Por eso los lazos de familia constituyen una ley de la naturaleza. De ese modo, Dios ha querido que los hombres aprendan a amarse como hermanos. Y en la 775, la pregunta siguiente, ¿cuál sería para la sociedad el efecto de la relajación de los lazos de familia? Un recrudecimiento del egoísmo. Así que ahí hablamos sobre el egoísmo y hablamos también, en realidad, por qué la pareja se junta, ¿no? O sea, no es solo para procrear, pero sí también es algo social y es mucho más allá, en realidad, que los hombres aprendan a amarse como hermanos. En las condiciones, y en el Evangelio según el Espiritismo dice así también, en las condiciones habituales del matrimonio se tiene en consideración la ley de amor. De ningún modo no se tiene en cuenta el efecto de dos seres que se atraen por sentimientos recíprocos, puesto que muy a menudo ese afecto se interrumpe. Lo que se busca no es la satisfacción del corazón, sino la del orgullo, de la vanidad, de la ambición, en una palabra, la satisfacción de los intereses materiales. Cuando todo está en correspondencia con esos intereses, se dice que el matrimonio es conveniente y cuando los bolsillos están bien llenos, se dice que los esposos están en armonía y deben ser muy felices. O sea, es una crítica muy dura realmente al matrimonio, sí. Sobre todo lo que se platica hoy, ¿no? Noemí, ¿quieres hablar? Sí. No, pues que no se funden los valores de formar una familia, sino que cada quien con sus propios egos es una contienda, ¿no? En lugar de ser un lugar de paz, un lugar que te acoge, que te da amor, se convierte en una contienda entre a ver quién pega primero, el hombre o la mujer. Porque sí, o quién gana la ambición, quién gana más, y que empieza a haber una competitividad entre los cónyuges, ¿no? Se dice... Cónyuges. Los cónyuges, ¿no? Vamos, siguiente. Continúo. El orientador, muy versado en matemáticas, prosiguió ella, nos hizo sentir que el hogar es como un ángulo recto en las líneas del plano de la evolución divina. La recta vertical es el sentimiento femenino, envuelto en las inspiraciones creadoras de la vida. La recta horizontal es el sentimiento masculino, en marcha de realizaciones en el campo del progreso común. El hogar es el sagrado vértice donde el hombre y la mujer se encuentran para el entendimiento indispensable. Es el templo en el cual las criaturas deben unirse espiritual
antes que corporalmente. Hay en la Tierra gran número de estudiosos de las cuestiones sociales que difunden varias medidas y claman por la regeneración de la vida doméstica. Algunos llegan a aseverar que la institución de la familia humana está amenazada. Entre tanto, importa considerar que en rigor el hogar es conquista sublime que los hombres, y si les subes un poquito, no alcanzo a leer. Van realizando lentamente, es la última parte, que los hombres van realizando lentamente. Es una conquista que los hombres van realizando lentamente. Uh-huh. En lo relativo a la unión de los sexos, junto a la ley divina material, común a todos los seres vivos, existe otra ley divina inmutable como todas las leyes de Dios, de índole exclusivamente moral, la ley de amor. Dios ha querido que los seres se uniesen no solo por los lazos de la carne, sino también por los del alma, a fin de que el afecto mutuo de los esposos se transmitiera a sus hijos y que fuesen dos en vez de uno para amarlos, cuidarlos y hacer que progresen. Sí, es importante que aquí la parte, ¿no?, del hogar es el sagrado vértice donde el hombre y la mujer se encuentran para el entendimiento indispensable. Es el templo en el cual las criaturas deben unirse espiritual antes que corporalmente. Creo que es importante que dicen ahí también que es de alguna forma una evolución que de las personas, cómo se van, bueno, las almas van amadureciendo, ¿no? Y de alguna forma van a tener mejores relacionamientos, ¿no? Y lo que dice interesante aquí, que habla sobre sobre la unión de los sexos, ¿no? Junto a la ley divina material, común a todos los seres vivos, hablamos de una forma hacia atrás. Existe otra ley divina, inmutable con toda la ley de Dios, de índole exclusivamente para la ley del amor. Entonces, por eso que la finalidad también es que nos amemos también como hermanos, ¿no? Listo, Víctor. Sí. ¿Dónde se encuentra en las esferas del globo el verdadero instituto doméstico basado en la armonía justa, con los derechos y los deberes legítimamente compartidos? La mayoría de los matrimonios terrestres pasan las horas sagradas del día viviendo la indiferencia o el egoísmo feroz. Cuando el marido está en calma, la mujer parece desesperada. Cuando la esposa se calla, humilde, el compañero la tiraniza. Ni la consorte se decide a animar al esposo en la línea horizontal de sus trabajos temporales, ni el marido se resuelve a seguirla en el vuelo divino de la ternura y del sentimiento rumbo a los planos superiores de la creación. Disimulan en sociedad y en la vida íntima uno hace viajes mentales a larga distancia, mientras el otro comenta el servicio que le es peculiar. Y lo que me viene aquí es que durante la pandemia, cuando estuvimos todos en lockdown, la cantidad de parejas que se separaron, se divorciaron, fue algo impresionante porque estaban todos siempre en una rutina tan pesada que en realidad las parejas no se conocían o no se veían o no conversaban. Entonces hubo una cantidad de divorcios durante la pandemia que fue increíble. Claro. Sí. ¿Quieres decir algo, Noemí? Bueno, eso será porque estamos en un mundo dual en la Tierra, y que por eso no se alcanza a dar esa unión sagrada que es la que supuestamente se pretende, sino que pasa lo siguiente en la sociedad. Generalmente se casan en su gran mayoría porque la mujer está embarazada y ya únicamente sucede que se toleran porque no se conocen, no hay una relación a fondo del alma, de los sentimientos, del amor, sino que es una unión ya un tanto forzada, como dice aquí, cada quien está pensando en lo suyo, en lo propio, y no hay ni siquiera una comunicación en el que se puedan retroalimentar como pareja.
Sí, yo creo que sí, todavía suele ocurrir que se casan, pero suele ocurrir hoy que también la mujer queda embarazada y no se casan también, ¿no? También. Eso se ve cada vez más. Y yo creo que también, no tanto eso, pero yo creo que se ve mucho las personas por interés, ¿no? Que sea, a veces están enamorados de una persona, pero no se casan por cuestiones de que la otra persona a veces no tiene la profesión que la familia o que la sociedad encuentra que es una buena profesión, o realmente no recibe, no gana buena plata también. ¿No? Hay una presión de la sociedad muy grande de lo que es un buen casamiento y lo que no es un buen casamiento. Y en realidad solo la propia pareja puede decir si es un buen casamiento o no es un buen casamiento, que sea con la visión ahí de Dios, ¿no? Entonces, creo que algo muy interesante de la parte aquí cuando dice, cuando la esposa se calla, humilde el compañero la tiraniza, ¿no? Y vemos tantas muertes de compañeros, ¿no? De hombres que matan sus esposos, sus compañeros, el feminicidio, ¿no? Entonces, es muy interesante que ya en 1857 Kardec pone, ¿no? Que sea, dado que los hombres son iguales ante la ley de Dios, deben serlo también ante la ley de los hombres, ¿no? Es el primer principio de la justicia, no hagáis a los demás que no queráis que os hagan, porque con preguntas anteriores se habla sobre la debilidad de la mujer en relación a la fuerza física, ¿no? Y que Dios realmente da la condición física a la mujer para que ella pueda, bueno, criar a sus hijos y sea más amorosa, más delicada, y que el hombre por eso no debe subyugar, no sé cómo se dice. Subyugar, está bien. Subyugar a la mujer, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante también que se diga, ¿no? Quería comentar, si me permite. Sí, claro. Revisando la instrucción complementaria del medium vidente Edgar Cayce, él comentaba que en una relación de pareja tiene que los individuos revisar un triángulo. El primer triángulo tiene 3 lados. Un lado es el lado de atracción física, que es la mayoría de las veces que las parejas fundamentan su relación o empiezan una relación, el atractivo visual o físico, sexual inclusive, que sería la primer lado. El otro lado tiene que ver con el aspecto mental, que es básicamente revisar si hay objetivos comunes en la forma en que van a vivir como pareja, los hijos, el trabajo, cómo van a administrar su tiempo, por ejemplo, en el matrimonio, cuáles son los intereses en común y cómo van a lidiar las diferencias en cuestión de sus objetivos personales, no obstante tengan una vinculación como pareja. Y en el terreno más alto, el otro lado es el lado espiritual, que la idea es que en una pareja son 2 seres que se van a constituir como una unidad y que realmente son 2 entidades imperfectas, y el matrimonio viene a ser como la vasija o el recipiente o el medio por el cual 2 seres imperfectos en su compañía, en su mutuo trabajo, en su apoyo uno al otro, conformando un proyecto de vida conjunto, van a buscar su perfeccionamiento. Entonces también ahí opera el principio espiritual, y aquí muy claramente lo dice, que hay que respetar al otro porque es una entidad, es un hijo o hija de Dios como cualquiera de nosotros, y sobre todo no hagas al otro lo que no quieras. Entonces el aspecto espiritual, digámoslo así, es el elemento que normalmente está faltando en la inmensa mayoría de las parejas. El aspecto mental se puede dar o no, pero la parte espiritual es la parte que va a identificar, va a unir a los dos, y de ello se deriva, o sea, a través de ese objetivo ideal del amor, de Dios, de la búsqueda de Dios y el servicio que van a dar a los demás, es donde se puede fundamentar un matrimonio bastante evolucionado. Y de los hijos, obviamente, la derivación son los hijos que, viendo esa unidad del padre y madre, de los dos, de sus padres, van a procurar imitar el ejemplo que sus progenitores le dan, ¿no? Eso es todo. No, me parece muy bonito. Después compartes con nosotros la lección, o que podamos ahí poner un link también para que la gente también pueda ascender, David. Sí, claro. Creo que es bien importante. Sí, este tema creo que es súper importante.
los que no se han casado, los que ya se casaron, los que han estado divorciados, los separados. El tema del amor de pareja es quizás uno de los temas más complicados en la vida humana, porque puede ser un lugar o un espacio en el cual los seres se realizan, o también donde sea propiamente un infierno en la tierra, una pareja donde no son compatibles porque se equivocaron al tomar sus prioridades, porque fueron normalmente en base al egoísmo, al orgullo, como dicen ustedes, el afán de protagonismo social, las necesidades propias sin ver las necesidades del otro, pues conllevan muchos sinsabores, mucho sufrimiento, claro. Exacto. Víctor. Sí. Si la mujer habla de los hijitos, el marido va de excursión a través de los negocios. Si el compañero examina cualquier dificultad de su trabajo, la mente de la esposa vuela al gabinete de la modista. Es claro que en tales circunstancias el ángulo divino no está debidamente trazado. Dos líneas divergentes intentan, en vano, formar el vértice sublime a fin de construir un escalón en la escalera grandiosa de la vida eterna. Esos conceptos penetraban en lo más profundo de mí. Por ello, muy impresionado, observé: señora Laura, esas definiciones suscitan un mundo de pensamientos nuevos. Ah, si conociésemos todo eso allá en la tierra. Es cuestión de experiencia, amigo mío, replicó la noble matrona. El hombre y la mujer aprenderán en el sufrimiento y en la lucha. Por ahora son raros los que conocen que el hogar es una institución divina y que se debe vivir detrás de sus puertas con todo el corazón y con toda el alma. Mientras las criaturas vulgares atraviesan la florida región del noviazgo, se buscan movilizando los máximos recursos del espíritu. De ahí el dicho de que todos los seres son bellos cuando están verdaderamente enamorados. El asunto más trivial asume singular encanto en las palabras más fútiles. El hombre y la mujer comparecen ahí en la integración de sus fuerzas sublimes, pero después que reciben la bendición nupcial, la mayoría atraviesa los velos del deseo y cae en los brazos de los viejos monstruos que tiranizan los corazones. Yo creo que lo importante también aquí decir que este libro fue escrito antes de la Segunda Guerra Mundial. No me acuerdo muy bien el año, pero fue creo que un poquito después de la Segunda Guerra Mundial, porque ella habla de la Segunda Guerra Mundial, creo que en 1955. Entonces, cuando él habla aquí de si el compañero examina cualquier dificultad de su trabajo, la mente de la esposa vuelve al gabinete de la modista, ¿no? Hoy día yo creo que vuela para otras partes, no para el gabinete de la modista, pero sí con moda, con cosas y también con su trabajo, ¿no? Entonces, que se ha cambiado mucho el día a día de la sociedad, ¿no? Tanto del hombre y de la mujer, ¿no? O sea, la mujer ya, la esposa ya no se queda en la casa cuidando de los hijitos, pero ella también cuida de los hijitos y también trabaja afuera, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que se hable cuando fue escrito también el libro, ¿no? Por ahora son raros los que conocen el hogar es una institución divina y que se debe vivir detrás de sus puertas con todo el corazón y con todo el alma. Y ahí también es importante como el Evangelio según el Espiritismo, ¿no? Que sea, hacer el Evangelio en el hogar es importante también para que uno de alguna forma pueda armonizar todo el hogar, ¿no? Y que puedan realmente aprender juntos. Como dijo muy bien también David, muchas veces la parte espiritual no está tan armonizada o también no hay un camino hacia dos como pareja. Entonces, pero también tú hacer el Evangelio en el hogar, leyendo el Evangelio según el Espiritismo, puede ser una forma de lograrlo hacerlo. Entonces, cuando vamos al capítulo 22 del Evangelio según el Espiritismo, dice así: en el matrimonio lo que pertenece al orden divino es la unión de los sexos, a fin de que se produzca la sustitución de los seres que mueren. Sin embargo, ni la ley civil ni los compromisos de ella pueden suplir a la ley de amor cuando esta última no preside la unión. De ahí resulta que en muchas ocasiones
lo que se ha unido por la fuerza se separa por sí mismo, que el juramento que se pronuncia al pie del altar se transforma en un perjurio si se pronuncia como una fórmula banal. De ahí provienen las uniones desdichadas que se vuelven criminales. Esta doble desgracia se evitaría si, en el momento de establecer las condiciones de matrimonio, no se hiciese abstracción de la única que la sanciona ante Dios, la ley del amor. Cuando Dios dice, seréis una sola carne, y cuando Jesús manifiesta, no separéis lo que Dios ha unido, estas palabras deben entenderse con referencia a la unión según la ley inmutable de Dios y no según la ley de los hombres que se halla sujeta a cambios. Ahí habla un poquito sobre la ley civil, ¿no? De cada país. Sí. También. Adelante, Víctor. No hay concesiones recíprocas, no hay tolerancia y a veces ni siquiera fraternidad. Se apaga la belleza luminosa del amor cuando los cónyuges pierden la camaradería y el gusto de conversar. De ahí en adelante, los más educados se respetan, los más rudos mal se soportan. No se entienden. Preguntas y respuestas son formuladas en vocablos breves. Por más que se unan los cuerpos, las mentes viven separadas, operando por rumbos distintos. Todo eso es la pura verdad, aduje conmovido. Pero, ¿qué hacer, amigo mío?, replicó la bondadosa señora. En la fase evolutiva actual del planeta, existen en la esfera carnal rarísimas uniones de almas gemelas, reducido número de matrimonios de almas hermanas o afines, y aplastante porcentaje de uniones de rescate. El mayor número de matrimonios humanos está constituido por verdaderas uniones forzadas bajo cadenas. Creo que aquí hace alusión al karma, a las uniones kármicas que existen, ¿verdad? Pues a veces hay una afinidad tenue, pero digamos de fondo hay un rescate espiritual kármico que se tiene que realizar por algo que se hizo en el pasado. Entonces no nos damos cuenta en ese momento de la unión o más bien del acercamiento, pero es parte de un proceso, de una ley kármica que está de por medio, de causa y efecto. No, perfecto. Exactamente eso, ¿no? El planeamiento que a veces se hace del encuentro de dos almas para rescatar una relación anterior, y muchas veces también se juntan para recibir un espíritu que va a ser hijo, ¿no? Que ellos tienen de alguna vez un deber sobre un niño o una niña que vaya a nacer. Entonces también creo que es muy importante el aplastante porcentaje de uniones de rescate, ¿no? Entonces eso es importante que sea. Y ahí también viene algo que también muchas parejas se quedan juntas pensando también que puede ser que sea una unión de rescate, pero en realidad también y se queda muy sobre si el divorcio debe ocurrir o no. Entonces yo también traje un poco esta visión aquí de que el Evangelio según el Espiritismo tiene una parte sobre el divorcio. Dice así: el divorcio es una ley humana cuyo objetivo consiste en separar legalmente a los que están separados de hecho. No es el contrario a la ley de Dios, porque solo reforma lo que los hombres han hecho y solo es aplicable en los casos en que no se ha tenido en cuenta la ley divina. Y también aquí se hace la pregunta que muchas veces uno u otra persona de la pareja puede estar sufriendo un abuso, ¿no? Un acoso, ¿no? Sí. Muy grande también, y obviamente hay que tomar ciertas soluciones y no pensar que, bueno, este es mi karma, este es mi rescate, porque si es una unión de rescate, ¿no? Uno de los dos no está cumpliendo lo que prometió, lo que planeó anteriormente. Y uno tiene el derecho también de dar un basta a los abusos, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, continúo. Procurando volver a tomar el hilo de las consideraciones sugeridas por mi pregunta inicial, la madre de Lisias continuó: las almas femeninas no pueden permanecer inactivas aquí. Es preciso aprender a ser madre, esposa, misionera, hermana. La tarea de la mujer en el hogar no puede circunscribirse a unas cuantas lágrimas de piedad ociosa y a muchos años de servidumbre. Es claro que el movimiento contemporáneo del feminismo desesperado constituye abominable acción contra las verdaderas atribuciones del espíritu femenino. La mujer no debe competir con el hombre a través de escritorios y gabinetes donde se reservan actividades justas al espíritu masculino. Por tanto, nuestra colonia enseña que existen nobles servicios de extensión del hogar para las mujeres: la enfermería, la enseñanza, la industria del hilo, la información, los servicios de paciencia, Paciencia. representan actividades muy expresivas. Yo realmente no sé qué es lo que él quiso hablar en servicios de paciencia. No sé si es ser psicóloga o qué es lo que ustedes entenderían por servicios de paciencia. La información, ok, yo soy periodista, la información, ¿no? Sí, La industria la del hilo, tal. enseñanza, claro, la enfermería. Los servicios de paciencia podría ser eso a que te refieres tú, de como la psicología, la pedagogía, tal vez. Claro, como dices, o más bien mencionaste hace un rato, ¿verdad? Tu comentario acerca de cuando fue escrito este libro. Si ahora nosotros, digamos, miramos el panorama social como se encuentra, vemos que ya las mujeres en realidad participan muchísimo en más actividades que antes, pues prácticamente nada más las desempeñaban los hombres, y las desempeñan en ocasiones de la mejor manera, incluso que los hombres o a la par. Digo, eso lo hemos estado viendo. Ahí es donde también habría que ver esta situación de cuándo fue escrito el libro en su momento, ¿verdad? Sí, yo creo que importante también, porque uno cuando la psicografía uno también trae un poco obviamente la mentalidad también del medio, ¿no? Y entonces Chico Xavier también tenías obviamente de alguna forma incluir algunos temas y ponerlo de esta forma, ¿no? Porque realmente hoy en aquella época que sean las mujeres han luchado durante tantos años para que pues, sean ingenieras, que sean médicas, sean cirujanas y todo lo demás. Y exactamente eso. Las mujeres, obviamente, algunos, así como los hombres, ¿no? Los hombres también decir, solo las mujeres pueden dar clase a los niños, por ejemplo. No, hoy vemos muchos hombres que dan clase a niños, chicos, ¿no? O sea, por ejemplo, antes aquí en la Federación Espírita hay un pase que es para niños, que es el P4, Pasteur 4. Y antes, digo, hasta los años 70, solo mujeres trabajaban dando pase para niños o para guaguas. Hoy tú tienes hombres trabajando en el pase. Obviamente no son todos que van a trabajar con niños, pero algunos se sienten más confortables y tienen una energía más femenina también, ¿no? Para estar trabajando dando pase a niños. Entonces, realmente es importante, creo que ilustrar esto, lo que dice Víctor, que realmente es un libro que fue escrito ya hace más de 50 años, que sea 50, no, 70 años, por lo 70. menos, 70 años, ¿no? Por lo menos, y que realmente hay que entender que las mujeres están en todos los rubros de la sociedad, ¿no? Me viene, perdón, la parte de paciencia, por ejemplo, en el caso de las entidades femeninas o el rol femenino, por ejemplo, el cuidado a los enfermos, por ejemplo, particularmente la atención que requiere ese esmero que solo la madre o la esposa o la mujer puede dar. No me imagino, no es muy común que el hombre
al tener un rol de proveedor, de ir a buscar el trabajo, el sustento, se quede en casa, por ejemplo, para atender por ejemplo, a la madre o a la abuela o a un hijo enfermo. Entonces, los roles de paciencia podrían ser donde la cualidad del amor de la femenina, de la madre o de la esposa, pues tiene mayor predominancia, ¿no? Y en el otro término, en el aspecto del divorcio, creo yo que es importante tener algunos criterios. No es fácil decidir cuándo el divorcio es aceptable o cuándo no. Desde el punto de vista humano, es posible que cuando la pareja no se entiende, inmediatamente buscan el divorcio, máxime que ahora es muy de moda que cualquiera de las dos partes puede pedir el divorcio y se le conceda, ¿no? Pero Sí, lo cierto es de que algunas veces nos aceleramos el proceso. Muchas veces se requiere como que las dos partes aprendan las lecciones que conlleva el matrimonio. Y el hecho de salirse o salirse por la tangente, salir apresuradamente, impide que las lecciones de aprendizaje mutuo se realicen. Entonces, es interesante el tema, nada más. Sí. Importante sobre el divorcio, ¿no? Porque hoy cualquier problema ya, bueno, del divorcio que sea, no hay tanta forma de buscar ayuda, ¿no? Tanto un consejo religioso como una terapia de parejas y todo lo demás. Cuando habla aquí sobre es preciso aprender a ser madre, esposa, misionera, hermana, la tarea de la mujer en el hogar no puede circunscribirse a unas cuantas lágrimas de piedad ociosa y a muchos años de servidumbre. Entonces, cuando vamos al libro de los espíritus, habla así: las funciones para las cuales la naturaleza ha destinado a la mujer son tan importantes como las reservadas para el hombre. Sí, incluso más importantes. La mujer es quien imparte al hombre las primeras nociones de la vida. 822A. Según esto, para que una legislación sea perfecta, justa, debe consagrar la igualdad de derechos del hombre y la mujer. De derechos sí, de funciones no. Es necesario que cada uno tenga un puesto específico. Ocúpese el hombre de lo exterior y la mujer de lo interior, cada cual según sus aptitudes. La ley humana, para ser equitativa, debe consagrar la igualdad de derechos del hombre y la mujer. Todo privilegio concedido a uno solamente es contrario a la justicia. La emancipación de la mujer es acorde al progreso de la civilización. Su esclavitud va a par de la barbarie. Entonces, aquí habla, ¿no? La emancipación de la mujer es acorde al progreso de la civilización. Entonces, creo que Kardec está de alguna forma bien puntual, y mismo que el hombre y la mujer trabajen afuera de la casa y que los dos ocupen el mismo función, dentro de la casa la mujer siempre va a tener un lugar que el hombre muchas veces no logra ocupar, ¿no? Porque es la característica del femenino y es la característica del masculino. Y eso no estamos hablando que el hombre no pudiera lavar una loza, no estamos hablando de arreglar la casa y todo lo demás. No, es de la forma de actuar en el día a día como pareja, ¿no? Víctor. Bien. El hombre debe aprender a acarrear para el ambiente doméstico la riqueza de sus experiencias, y la mujer necesita conducir la dulzura del hogar a las labores ásperas del hombre. Dentro de casa, la inspiración; fuera de ella, la actividad. La una no vivirá sin la otra. ¿Cómo sustentar el río sin la fuente? ¿Y cómo esparcir el agua de la fuente sin el lecho del río? No pude dejar de sonreír oyendo la interrogación. La madre de Licias, después de largo intervalo, continuó: cuando el Ministerio de Auxilio me confía niños al hogar, mis horas de servicio son computadas al doble, lo que le puede dar una idea de la importancia de la acción maternal en el plano terrestre. Entretanto, cuando eso no acontece así, tengo mis deberes diurnos en los trabajos de enfermería, con la semana de 48 horas de tarea. Sí, de servicio o de tarea. Aquí yo coloqué algo
un poquito cuando él dice, cuando el Ministerio de Asilo me confía niños al hogar, mis horas de servicio son computadas al doble, lo que le puede dar idea de la importancia de la acción maternal en el plano terrestre. Cuando habla confía niños al hogar, también podemos entender que los niños desencarnan, ¿no? Y mantienen su perispíritu, la forma de que vieron la última vida, ¿no? Entonces, esos niños también están como huérfanos. Entonces, de alguna forma yo traje también el mensaje de las personas que ayudan, por ejemplo, los huérfanos. Y quería ver si alguien puede leer. Noemí, ¿puedes leer esto para mí, por favor? Sí. Hermanos míos, amad a los huérfanos. Si supieseis cuán triste es estar solo y abandonado, sobre todo durante la infancia. Dios permite que haya huérfanos para estimularnos a que nos pongamos en el lugar de sus padres. Qué divina caridad es ayudar a una pobre criatura abandonada, evitar que padezca hambre, frío y orientar su alma para que no se pierda en el vicio. Quien tiende la mano a un niño desamparado es grato a Dios, porque comprende y practica su ley. Evaluad también que muchas veces el niño que socorréis es alguien a quien quisisteis en otra encarnación. No obstante, si pudieseis recordarlo, ese socorro ya no sería caridad, sino un deber. Así pues, amigos míos, cada ser que padece en vuestro hermano es vuestro hermano y tiene derecho a vuestra caridad, aunque no a esa caridad que hace daño al corazón, a esa limosna que quema la mano donde cae, porque a menudo, ahí me echan la mano. Vuestros óvulos tienen sabor amargo. Gracias. Que sea, cuando uno trabaja con niños en el mundo espiritual también, uno gana horas de servicio en doble, computadas en doble, lo que estuviera haciendo otras cosas. Entonces, creo que ya estamos ya prácticamente finalizando aquí. Aquí también habla, ¿no? De esta parte de los niños al hogar, mis horas de servicio total, lo que puede dar una idea de la importancia de acción maternal en el plano terrestre. Y aquí se habla un poco, ¿no? De la pregunta 820 que yo comenté, pero está aquí. La debilidad física de la mujer no la pone naturalmente bajo la dependencia del hombre. Dios ha dado a algunos la fuerza para que protejan al débil y no para que la esclavicen. Dios adecuó la organización de cada ser a las funciones que debe cumplir. Si bien ha dado a la mujer menos fuerza física, la dotó al mismo tiempo de una mayor sensibilidad, de acuerdo con la delicadeza de las funciones maternales y la debilidad de los seres que le ha confiado. Creo que cae un poco perfecto, ¿no? Y para terminar, Víctor, el capítulo. Sí. Todos trabajan en nuestra casa. A no ser mi nieta convaleciente, no tenemos a nadie de la familia en zonas de reposo. 8 horas de actividad por el interés colectivo diariamente es un programa fácil para todos. Me sentiría avergonzada si yo no lo ejecutase. Se interrumpió la interlocutora por breves momentos mientras yo me perdía en múltiples consideraciones. Sí, porque él empieza a preguntarle, recordando, ¿no? Que André Luis le pregunta si ella hace otras cosas además de cuidar de la casa, ¿no? De la casa de Lisa. Ya estamos ahí cuando Lisa lo lleva a su casa, después él habla con la joven, que era la nieta de dona Laura, ahora sobre esta conversa también sobre parejas, ¿no? Matrimonio y todo lo demás, las almas femeninas. Y en la próxima semana vamos a tener, continuando la conversación. Y para que podamos hacer el mensaje, no separéis lo que Dios ha unido, que habló Jesús en Mateo 19, capítulo 19, versículo 6. Así que hemos terminado nuestro estudio. Consideraciones, que lo que podrían ahí comentar, ¿quién tienen algo más a decir? Yo tengo una pregunta.
el tiempo allá también se rige las actividades en la cuarta dimensión. Bueno, yo creo que Andrés Luis de alguna forma puso algunas horas pero sí se hacen bonus horas, ¿no? Que sea, la persona tiene que trabajar, ¿no? 8 horas, ¿no? Yo considero también que depende la colonia espiritual, el nivel de la colonia espiritual en la que se encuentren, quienes estén más sujetos a un horario como el terrestre, o bien ya van trascendiendo, digamos, esa limitación. No sé, creo que esto puede ser así. Muy bien recordado, porque cuando empezamos a hablar sobre la alimentación, el problema de la alimentación, ese capítulo importante, se habla de los ministros que trabajaban años y años sin descanso, ¿no? Sin final de semana o sin hora de descanso, realmente por la conciencia que tenía que ayudar a Dios. Entonces, ahí, dependiendo del nivel de evolución del espíritu, se pone una hora. Así como esta señora también, que cuando fue Andrés Luis a hablar con el ministro Clarencio, ¿no? Que lo atiende junto con una señora, y la señora trabajaba menos de una hora por semana, ¿no? Que sea, también seguía no trabajando, que sea, no hacía nada, ¿no? Que sea, y también ella quería ayudar a su hijo, y su hijo en realidad no. Ella, el ministro Clarencio le dice que ella tiene que ayudarse primero, ¿no? Y después, para que ella pueda ayudar, y que alguien también, de alguna forma, que uno cuando está trabajando también está haciendo amistad, haciendo una red, de que pueda también apoyarla en algún momento, ¿no? Y exactamente eso es lo que la señora no tenía. Entonces, yo creo que eso es lo que pasa en el día a día de uno, ¿no? Que sea, cuando uno trabaja, es impresionante. Ayer estábamos justamente en esto. Yo estaba con una compañera del centro espírita que voy, y ella dijo que le asaltaron su casa, ¿no? Pero dije, no, y yo llamé al compañero, que eran todos los que trabajaban en el centro espírita, que sea todos, uno ya llamó y ya le fueron a ver el portón, que echaron abajo el portón, otra persona fue, ¿me entiendes? Hay una red así de apoyo, y uno tiene un apoyo y realmente dentro del propio centro espírita, ¿no? Uno necesita un abogado, necesita un médico, necesita un psicólogo. Están todos ahí, están todas las profesiones, y te ayudan de alguna forma, ¿no? Y no necesariamente lo vas a pagar, ¿me entiendes? La persona lo hace como buena voluntad, y te forma realmente una red de apoyo muy importante. Y incluso dice, mi mamá, que siempre reclama que yo vivo metida en el centro espírita, ahora está empezando a gustarles mis amigos del centro espírita, porque realmente cuando tuvimos un problema muy grave de robo, de asalto, de un problema que solo mujeres vivieron en esa casa, realmente se dio cuenta que el apoyo que yo tengo dentro de la hermandad, ¿no? Dentro de los hermanos de espírita, ¿no? Entonces yo creo que un poco eso, ¿no? Sí, quisiera yo complementar la pregunta que me parece entender. Normalmente en una colonia espiritual como nuestro hogar, es una colonia espiritual que, aunque está en el plano espiritual, vibra todavía como una extensión del plano físico. Por lo tanto, es muy probable que todo el proceso de que el sol aparece, el sol se oculta, o sea, los ciclos normales que aquí en la Tierra se dan, también se estén dando en ese lugar, porque aunque está en el plano espiritual, no está tan avanzado. Obviamente, lo que es el tiempo o la pérdida de la relación del tiempo se va dando cuando el espíritu va evolucionando. Entonces, creo que para espíritus que llegan o pudiéramos llegar a esas colonias, estamos todavía muy cercanos a los hábitos terrestres y a la forma de cómo concebimos el tiempo, la realidad, pues la forma de trabajar aquí, ¿no? Curiosamente, los seres que llegan a un grado de entrega, como son los ministros de los diferentes segmentos de servicio, ellos llegan a un momento en que todo el tiempo están sirviendo. O sea, ya no se les mide por bono hora bono, simplemente ya ellos están capacitados para ascender a niveles superiores, donde quizás el tiempo ya no es como aquí lo medimos, ¿no? Creo yo, por ahí va la cosa.
Sí, y exactamente, y realmente nuestro hogar está arriba, ¿no? Un poco de Río de Janeiro, del estado de Río de Janeiro aquí en Brasil, y se habla, ¿no? Que es muy cercana a la costa terrestre también, ¿no? Entonces no es algo que esté de una forma muy elevada, está muy cerquita por acá, ¿no? Muy bien. ¿Quién va a hacer el cierre? Noemí, Yo, por favor. claro, con gusto. Damos gracias, Fuente Infinita, Maestro Jesús, Madre María, hermanos de la luz que nos acompañaron por este estudio, porque nos permitieron realizar este estudio. Pedimos que nos ayuden a que este estudio ilumine nuestra alma y nos ayude a conducirnos por el camino que nos lleva de retorno al Padre. Damos gracias y pedimos por todos los hermanos en situación de necesidad, a los que tienen ideación suicida, a los deprimidos, a los enfermos, a los niños, a los ancianos y a todos nuestros hermanos. Por nosotros y todas las personas que escuchan este estudio. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, Gracias. si a usted le gustó el estudio, siga nuestro canal, Espiritismo para las Américas, y también puedan compartir con las personas que creen que le va a gustar el contenido. Muchas gracias. Nos vemos entonces la próxima semana. La próxima semana. Gracias. Gracias. Tengan una excelente semana. Gracias igual.